7:04 de la mañana, Ali Daniels. Oye, esto es una reaparición, Ali. Qué bueno tenerte por aquí de vuelta, abogado, defensor de derechos humanos, director de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. Bienvenido siempre. Muchas gracias, Eduardo. Siempre un placer. Mira, liberación de presos políticos, mesa de negociación, informaciones que se están moviendo de manera importante en un contexto trascendente para los venezolanos. ¿Qué lecturas, tú que estás en la lucha de los derechos humanos, haces a estas recientes, más allá, no lo voy a decir información, a estos recientes hechos? Sí, para nosotros la lectura es positiva, es esperanzadora, en la medida en que estamos viendo ya consecuencias objetivas de estas negociaciones. Ya, por ejemplo, una de las observaciones que habíamos hecho al principio es que efectivamente en el documento que se suscribió no se hablaba de los presos políticos, pero entendemos ahora que habían cosas que estaban acordadas pero no estaban firmadas. Y en este sentido para nosotros es esperanzador, es positivo. Además apoyamos todo lo que tenga que ver con negociación y diálogo, porque entendemos que es a través de la negociación y el diálogo, a través de medios a través del cual podemos los venezolanos llegar a un acuerdo que permita salir del problema político, que es el origen de todos los problemas en el país. Ahora bien, sí quisiera agregar que en el caso de los presos políticos, para nosotros es esencial que se establezca cuáles son los patrones de selección para su liberación, porque por ejemplo, hay personas que tienen problemas de salud, como el compañero Javier Tarazona, hay personas que son de tercera edad, como un señor de apellido Zárraga, por ejemplo. Es decir, debería haber unos criterios objetivos que uno pudiera decir, bueno, vamos a empezar con esto, y sobre todo, que yo quisiera decir que al día de hoy hay familiares de presos políticos que no han dormido, que están angustiados, y entendemos que esto tiene un proceso, pero si se pudiera decir quiénes son los que van a salir, para miles de venezolanos en este momento sería un alivio tener de antemano cuáles van a ser liberados y cuáles no, porque en estos momentos de angustia muchas personas están esperando escuchar el apellido, el nombre de su preso. Pero vienen nuevas liberaciones. Es lo que han dicho, lo que de hecho ayer Gerardo Blay dijo que iban a venir nuevas liberaciones. Esperamos que sea el caso. Estamos hablando de que en Venezuela, de acuerdo con los compañeros de Foro Penal, hay 273 presos políticos, de los cuales 16 son mujeres. Quisiera mencionar a Emir Lendris Benítez, por ejemplo, personas que han tenido unas situaciones terribles en sus centros de reclusión y que creemos que deberían ser consideradas de manera prioritaria, porque empezando por lo que siempre hemos señalado, la mayoría de los presos políticos no están condenados, es decir, son liberados sin haber obtenido ninguna condena, y lamentablemente en muchísimos de los casos para ellos las prisiones preventivas se convierten en penas anticipadas, cuando justamente lo que dice la ley es que la regla debería ser el enjuiciamiento en libertad. Cuando tú destacas el carácter positivo que tienen estas liberaciones en el plano de tu lucha y de la gente que te acompaña, ¿dónde hay que poner el reconocimiento? Tomando en cuenta que estos son procesos. Fíjate, tú acabas de decir una frase interesante en razón del tempo. Ahora entendemos que había cosas que estaban acordadas, pero no firmadas aún. Entonces, precisamente tú estás hablando del tempo. Ajá, ¿cuáles son las próximas liberaciones? Y nos enteramos de que, bueno, aquí, al final, ¿a quiénes, a qué actores atribuir que el asunto vaya por donde va? Eso, entonces, bueno, en primer lugar, evidentemente, a los que hay que reconocer y darle las gracias de manera permanente son a los familiares de los detenidos, que son personas con un temple, Eduardo, gente que de verdad yo admiro muchísimo, gente cuando me preguntan, bueno, ¿de dónde tú sacas fuerzas o dónde tú sacas ánimo? O cómo tú haces para darle ánimo a las personas que tienen presos políticos. Es al revés, Eduardo. O sea, ellos son los que le dan ánimo a uno, ellos son los que están convencidos, tienen una convicción clara de la justicia de su causa, y son los que, digamos, son desde su fuero interno saben que su causa es justa y por tanto continúan con ella y saben que es de largo aliento. Eso es una cosa muy importante para ellos. Pero del mismo modo, estos momentos donde no se sabe quién va a ser y quién no, en ellos por supuesto ahorita genera una enorme incertidumbre, y por eso como un tema de respeto a la dignidad humana, lo que pedimos es que se diga de una vez quiénes van a salir y quiénes no,
y ojalá sean todos, porque la idea, recordemos que estamos hablando de personas que son inocentes y que están ahí por razones ajenas a ellos, y por lo mismo deberían todos ser liberados. Es decir, nosotros no abogamos especialmente por nadie, sino por todos, porque en Venezuela todos tenemos derecho a la libertad, todos los que están detenidos y los que no. Mira, aquí se habló de la liberación de cuántas personas esta vez. Bueno, salieron 6, pero hay una que es un señor, un muchacho de nombre Wilder, que en realidad hay quienes lo toman en cuenta y quienes no, por una razón bastante surrealista, y es que él ya cumplió la pena. Es decir, ya él había cumplido la pena hacía más de una semana y no había sido liberado. Increíble. Entonces, estos son casos que también ocurren, Eduardo, de personas que han cumplido pena y que lamentablemente no son liberadas. Entonces, la pregunta es, bueno, pero ¿y qué más quieren? O sea, ya cumplieron la pena. Wow. Y tristemente estas personas... En ese caso, esa persona, ¿cuánto tiempo estuvo para cumplir esas penas? Estuvo preso como, creo que más de 5 años. Imagínate, se dice rápido. Sí. Y en el universo, ¿hasta dónde puedes cuantificar cuántas personas bajo esa condición están privadas de libertad? Bueno, de los casos de condenados, ahí también es difícil decirlo, porque por ejemplo, en el caso de Requesens, él fue condenado, pero no la condena no ha sido ratificada, es decir, no es definitiva. Entonces, claro, habría que ver en cuáles casos ha habido una condena que efectivamente ya agotó todos los casos, todas las instancias, o donde solamente ha ocurrido en primera. Entonces ahí sí no podría darte un número preciso. Pero sí te puedo decir que en más del 90% de los casos no ha habido condena. Eso también es verdad. ¿Por qué? Porque lamentablemente, como digo, la prisión preventiva se ha convertido en pena anticipada. Es el caso, ahorita podemos decirlo, con Roland Carreño, que estuvo todos estos tiempos detenido y el juicio volvió a empezar ahora. Es decir, el juicio que se le había estado siguiendo hace 2 meses, se le volvió a reiniciar porque cambiaron el juez. Lo mismo está pasando con el compañero Javier Tarazona. Entonces, creemos que es necesario, en razón de una necesidad de justicia que todos los venezolanos aspiramos, que estos casos cesen y sobre todo, Eduardo, que no vuelva la puerta giratoria. Es decir, que esto no se convierta en que los que salen sean sustituidos por otras personas. Esto es esencial. Ahora, importante lo que te voy a preguntar, porque se habla de liberaciones, pero ¿en qué condiciones desde el punto de vista jurídico, procesal? ¿Hay sentencia? ¿Hay sobreseimiento? ¿Qué pasa? Porque, ese es el otro tema, porque uno diría, bueno, entonces aquí debería haber libertades plenas. Entonces justamente acabo de escuchar a Joel García, que es el abogado de Roland, y acaba de decir sus declaraciones que acabo de escuchar, que en el caso de Roland no es libertad plena, sino que lo que ha ocurrido es que ha habido un cambio de la medida se fue sustituida por una medida preventiva en libertad. Eso quiere decir que el juicio contra Roland va a continuar y entonces ahí tenemos que estos detenidos, estas personas van a tener una espada de Damocles encima, ¿no? Claro, a lo mejor tienen prohibición de salida del país. Es decir, la palabra libertad tiene una significación. Claro, y sobre todo, por ejemplo, si se le somete a régimen de presentación, es decir, esto tiene una serie de limitaciones que deberían cesar, insisto, porque se trata de personas que son inocentes, y eso hay que decirlo con claridad. Fíjate, sobre esto que acabas de decir, se trata de personas que son inocentes, y es importante el imperio de la justicia. Y lo que ha ocurrido con estas 6 personas deviene de una negociación de altísimo nivel político, incluso con intervención y mediación de actores internacionales. Por eso volvemos al punto inicial. En el aspecto jurídico es importante que esas personas queden claras con respecto al estatus en el que quedan una vez que pisan la calle. Así es. Y lamentablemente ha habido casos incluso de personas que han salido y que luego, por ejemplo, cuando van a una alcabala, te puedo comentar un sindicalista del Estado Bolívar que él fue absuelto, o sea, fue su casa después de 10 años, fue declarado inocente, y esta persona cada vez que pasa por una alcabala tiene un problema. ¿Por qué? Porque en el sistema, para poner cosas que son de la vida real, ¿no? Aparece todavía en el sistema y esta persona dice, pero es que ya yo fui declarado inocente. Entonces te digo para que se vea que incluso en personas que el propio sistema ha reconocido que no tienen responsabilidad penal, siguen teniendo problemas porque no se cumplen con todos los trámites que deberían tenerse y aclararse su estatus jurídico. Y en el caso de los compañeros que todavía tienen juicio,
Esta situación es todavía peor porque, claro, hasta que no haya sentencia no hay manera de que se pueda depurar todo su récord dentro del sistema policial. Lo que tú has dicho es importantísimo, va más allá de lo profundamente y sensiblemente anecdótico de este episodio, tiene que ver con los derechos humanos, con el Estado de Derecho, con el funcionamiento de la justicia, porque evidentemente el abrazo que se está dando a esa gente en el reencuentro con sus seres queridos no tiene precio, se van a comer sus hallacas con la familia, pero todo lo que tú estás diciendo es extrapolable a la generalidad de las personas que están procesadas y de toda la ciudadanía del Estado venezolano. Sí, y yo te digo, de todo esto yo he aprendido muchísimo y quisiera compartirte algo, un elemento humano que creo que es importante que la gente sepa. Te puedo contar de un caso de un preso político que no salió, pero que estaba llorando de la alegría cuando se enteró de que otro preso político, él vio que salía. Oye. Entonces, uno que ve tantas cosas tan feas, Upa. saber que una persona inocente, que sabe que está detenida injustamente, no le importe su propia libertad, sino que se alegre de la libertad del otro, dime si eso no te hace creer en la bondad del espíritu del ser humano. Sí, señor. Se nos agua el guarapo, como decimos en buen criollo. Ali, gracias. Me encanta que regreses y como lo has aclarado y lo has reconocido, con una connotación positiva en el análisis de cosas que están pasando y que ojalá sigan avanzando. Ali Daniels, abogado defensor de derechos humanos, director de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. Mira, apartándonos de todo lo que has tocado, me traía la noticia de que el 26 de octubre, ¿qué va a pasar? El primer Caracas Magallanes. Ah, bueno. Mira, Raymond, ¿qué te parece? Eso que tú acabas de decir ya le genera una inquietud y una angustia a Carmen Elena Torres, a Raymond Chacón, a Diana. Los intranquiliza de aquí al 26. Van a tomarte un tranquilizante para poder dormir. Bueno, cuando gane el Magallanes celebraremos. Un abrazo, Ali, hasta pronto. Hasta luego. Amigos, siempre en medio de todo hay que procurar la sonrisa, que es como un cariñito al corazón. Regresemos.